¿Sabías que podemos usar el crochet para graficar las matemáticas? En este caso, el crochet ayuda a entender cómo funciona la geometría hiperbólica, que en palabras simples describe fenómenos físicos y se caracteriza por ser un modelo de curvatura constante. Pero no te preocupes, en este tutorial no nadaremos en las matemáticas. Si quieres conocer más sobre este tema y la relación del crochet con las matemáticas, te dejo un video de la profesora Daina Tamaina, que explica mucho mejor que yo este tema. Pero lo que sí haremos es tejer matemáticas y convertirlo en un broche como este. Será muy fácil de realizar, apto para principiantes porque utilizaremos solo 4 puntos a crochet y además lo podrás tejer con cualquier tipo de hilo. Para realizar el lindo broche vamos a necesitar hilo. Ustedes pueden elegir qué tipo de hilo utilizar, pueden utilizar cualquiera. En este caso yo voy a utilizar este hilo con un grosor de 3 milímetros y es 100% algodón. También voy a utilizar una aguja número 4. El fabricante me recomienda utilizar agujas desde 4 milímetros a 4.5 milímetros. Yo elegí utilizar la aguja número 4. También vamos a necesitar tijeritas, también una tijerita grande. Para cuando vayamos a hacer el pompón, también vamos a necesitar un peine para peinar el pompón. Vamos a necesitar un compás. Más adelante, si ustedes no lo tienen, no se preocupen, más adelante verán si lo necesitan o no. También vamos a necesitar esta pega. Pueden utilizar cualquier marca de pega, pero sí que sea de gel en frío. También vamos a necesitar un pedazo de entretela, estas que se pegan con plancha, también fieltro. El fieltro puede ser del color del hilo o ustedes eligen. Yo, como voy a hacer el centro de color negro, es decir, voy a utilizar otro hilo para hacer el centro, lo voy a utilizar negro. Pero ustedes pueden hacerlo como quieran. También el centro lo pueden hacer siempre del mismo color. Al final del video yo les voy a dejar las diferentes opciones que yo hice con diferentes tipos de hilo para que vean que puede quedar diferente, ya sea utilizando un tipo diferente de hilo o un tipo diferente de aguja, materiales X. Van a ver cómo el mismo patrón puede hacer que obtengan resultados diferentes, ya sea más grande o más pequeño. Va a quedar muy lindo. Ahora, ya que tenemos los materiales, a continuación les voy a mostrar cómo tejer la flor. Recuerda que sin importar el video, aquí puedes desactivar los subtítulos y aquí encontrarás la descripción del video. Vamos a tomar nuestro hilo y vamos a hacer un nudo deslizado. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 puntos cadena, que queden así, sueltos. Vamos a tomar la aguja y vamos a ir al primer punto que hicimos y vamos a hacer un punto enano, es decir, un punto deslizado. Vamos a hacer un punto cadena para subir y aquí adentro vamos a tejer puntos bajos, un total de 13 puntos bajos. Y acá realizamos el último punto bajo. Vamos a ir al primer punto bajo que hicimos y vamos a hacer de nuevo un punto deslizado, así. Ahora vamos a subir con uno, tomamos hilo y en el mismo lugar hacemos media vareta, así. Tomamos hilo, pasamos al otro punto y hacemos media vareta. Tomamos hilo y volvemos a hacer media vareta en el mismo punto. Es decir, en cada punto bajo vamos a hacer 2 medias varetas, así. Tomo una lazada, meto la aguja, saco, tomo hilo y paso el hilo por estos 3 hilitos que tengo acá, así. Eso es media vareta. Y lo voy a repetir en cada punto bajo que tenga, hasta llegar al otro lado.
Recuerden, 2 medias varetas en cada punto bajo. Acá ya estoy llegando al último punto, donde debo hacer mis 2 medias varetas juntas, y al concluir, ya no tengo espacio donde tejer, voy a agarrar mi agujita, ir al punto que hicimos para subir y voy a hacer un punto deslizado para unir. Así debería verse. Ahora voy a subir con 1, 2, 3 puntos. Voy a tomar hilo y ahora sí vamos a hacer varetas completas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro hilo, vamos al punto que tenemos acá, vamos a hacer una vareta, tomamos hilo, 2 varetas, tomamos hilo y 3 varetas. Así. Pasamos al siguiente, tomamos hilo. Acá hacemos vareta, en el mismo punto hacemos otra vareta y en el mismo punto hacemos otra vareta. Y esto lo vamos a repetir hasta dar toda la vuelta. Es decir, sobre cada media vareta que hicimos, en la segunda vuelta vamos a repetir 3 varetas por cada punto. 3 varetas juntas. Aquí van 2 y 3. Esto lo vamos a repetir hasta que demos toda la vuelta. Acá voy por la mitad de nuestra primera, segunda, tercera vuelta y así se debería ir viendo. Entonces, si les queda así, no se preocupen porque esa es la idea. Yo voy a continuar y les voy a mostrar cómo queda el final de nuestra tercera vuelta. Y acá ya estoy llegando. Como ven, estoy topándome con las 3 puntos cadenas que hicimos de subida. Entonces lo que voy a hacer en este espacio es tomar en cuenta estos 3 puntos cadenetas de subida como una vareta y solo voy a hacer 2 varetas acá. Hacemos 1 y 2. Y para concluir, justo 1, 2, 3, 4, justo acá en la tercera, acá voy a hacer un punto deslizado, así, para cerrar. Entonces ya hicimos la primera vuelta, la segunda vuelta, recuerden la primera vuelta eran puntos bajos, la segunda vuelta era medias varetas, 2 medias varetas por cada punto bajo y la tercera vuelta son 3 varetas por cada punto bajo, cada media vareta. Y así el tejido se va a ir ondeando. Ahora, en nuestra cuarta vuelta vamos a subir 1, 2, 3 y vamos a repetir lo mismo que hicimos abajo. Es decir, en cada vareta, en cada espacio que tenemos acá arriba, vamos a hacer 3 varetas. Lo mismo que hicimos abajo. Aquí hay 1, 2, 3 varetas. 3 varetas en un mismo punto. Tomamos hilo, pasamos al siguiente y repetimos. 1, 2 y 3. Pasamos al siguiente. Y esto lo vamos a repetir hasta que demos toda la vuelta. Obviamente yo voy a continuar y cuando esté terminando regreso con ustedes para que vean cómo se ve. Cuando esté a la mitad les voy a mostrar un poquito cómo se nos va a ir viendo el tejido para que sea similar al de ustedes. Pero deberían quedarles muy parecidos si están repitiendo los pasos tal cual como yo les estoy explicando. Acá ya voy prácticamente por la mitad de nuestra cuarta vuelta y pueden ver cómo se va ondeando muchísimo más el tejido. Si les está quedando así es porque lo están haciendo muy bien. Yo voy a terminar la cuarta vuelta para mostrarles el siguiente paso.
Y ya estoy en el último punto, donde voy a hacer mis 3 varetas juntas. 2. Y ahora acá, donde están los 3 puntos de subida que hicimos en la vuelta anterior, lo que vamos a hacer es tomar hilo y acá en este punto vamos a hacer 2 varetas. 1 y 2. Y vamos a cerrar juntos. Contamos 1, 2, 3. En la tercera hacemos un punto deslizado, así. Ahora, la quinta y última vuelta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a subir con un punto y vamos a realizar en el mismo lugar media vareta, así. Tomamos hilo, pasamos al otro punto y hacemos media vareta. Tomamos hilo y en el mismo lugar hacemos media vareta. Tomamos hilo, en el siguiente hacemos media vareta y en el mismo lugar hacemos media vareta. Es decir, vamos a repetir lo mismo que hicimos en nuestra segunda vuelta, es decir, en cada punto 2 media varetas juntas. Y vamos a repetir esto hasta llegar al final. Esta ya sería nuestra última vuelta. Y acá ya estoy en el último punto, donde voy a hacer 1 y 2 medias varetas. Y con un punto deslizado voy a unir acá. Acá. Hacemos así, alamos y cortamos hilo. Arreglamos acá un poquito, ahí. Y así debería verse. Vamos a esconder este último hilito que cortamos, lo vamos a esconder. Y ahora vamos a hacer la bolita que va aquí adentro. Ahora, para hacer el centro de nuestra flor podemos hacerlo con el mismo color de hilo o podemos tomar otro color. En este caso yo lo voy a hacer de color negro y voy a tomar otro hilo hecho con base de algodón también, pero un poco más fino. No va a importar la verdad con qué tipo de hilo lo hagamos. Y vamos a tomar 3 deditos así y vamos a enrollar porque vamos a hacer un pompón. Si ya sabes hacer un pompón, entonces puedes saltarte esta parte. Lo único que sí te voy a decir es que al final las tiras que utilices para amarrar el pompón deben quedar un poquito largas, porque al momento de armar nuestra flor te voy a mostrar por qué. Y ahora que ya tenemos las vueltas necesarias, ustedes decidan más o menos cómo hacerlo. Yo di bastantes vueltas, la verdad, hasta que quedara así de grueso. Pero ustedes, si quieren hacerlo más tupidito, pueden seguir dándole más vueltas. Ahora, vamos a cortar un trozo de hilo bastante largo. Y con cuidado, que no se desarme, lo que vamos a hacer es justo a la mitad, colocamos así. Acá, así. Cerramos hacia justo la mitad, bastante fuerte, cuidado de no romper el hilo. Hacemos un nudito. Enrollamos así de nuevo para apretar. Enrollamos del otro lado para apretar
y volvemos a hacer nuestro nudito, así. Así. Acomodamos bien. Está bastante fuerte. Hasta que quede así. Ahora lo que vamos a hacer es buscar una tijera y cortar a los lados. Voy a buscar una tijerita un poco más grande porque esta le va a quedar chica. Y aquí está esta, más grande. Lo que vamos a hacer es cortar así. Cortar justo a la mitad del doblez de cada lado de nuestro pompón. Así, así, así. Justo a la mitad. Nos va a quedar así, un poco desaliñado, pero vamos a unirlo y en este punto lo que vamos a hacer es cortar. Este de acá, vamos a cortar y vamos a ir emparejando los hilitos, así. Vamos a tener cuidado de no cortar este hilo largo porque lo vamos a necesitar para poder sujetar el pompón del centro de nuestra flor. Yo voy a continuar, les voy a ir mostrando para que vean cómo va quedando. También recuerden utilizar este peinecito para ir abriendo los hilos y se vea mucho mejor, pero con cuidado para que no se salga. Y como ven, así queda. Como no lo hicimos con tanto hilo, se puede hacer así para que todos los pelitos queden de un lado. ¿Por qué no necesitamos que quede totalmente como un pompón? Es decir, que sea peludito acá y peludito acá. Porque lo vamos a colocar de esta manera, así. Y ya con ese poco hilo es suficiente. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar estos dos hilitos y los vamos a meter justo en el centro. Recuerden hacerlo al derecho, ¿ok? Así se ve al revés y este es el derecho. Vamos a meter por acá. Metemos acá y vamos a encontrar el hilito que hicimos al comienzo, el hilito amarillo que hicimos al comienzo. Vamos a amarrar ahí juntos. Que quede bien apretadito. Y luego estos hilos los vamos a pasar entre las costuras para asegurarnos bien que quede pegadito. Así. Cuando lo volteamos, así se debe ver. Qué bonito se ve. Ahora vamos a hacer la parte de atrás,
donde vamos a colocar nuestro fieltro y nuestra entretela para que quede bien firme. Hacer esta parte para tapar todo esto y dejarlo un poco más firme, lo que vamos a necesitar es tomar nuestro compás y sin un cálculo o sin una medida exacta, lo que vamos a hacer es medir un poco, aproximadamente desde el centro hasta esta distancia más o menos. Vamos a tomar un papel y en esa medida la vamos a marcar en nuestro papel, así, simple. Luego esto lo vamos a recortar, así. Vamos a tomar nuestra entretela y vamos a recortarlo del mismo tamaño, así. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra entretela, colocarlo acá y plancharlo para que se adhiera, así, que quede bastante derechito, porque una vez lo planchemos ya no hay marcha atrás. Entonces que quede bien ordenadito y planchamos. Yo lo voy a planchar y cuando lo tenga listo se los muestro. Acá ya le puse la plancha caliente y pueden ver cómo se pegó. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el mismo molde, tomar el fieltro negro y vamos a cortar alrededor, pero dejando no al ras, sino un poco más, que quede un poco más grandecito, para que al momento de pegarlo no se vea la entretela de color blanco. Hacemos así, así. Así. Exactamente. Lo colocamos acá y ven que no se ve. ¿Cómo lo vamos a pegar? Lo vamos a pegar con esta peguita. Pueden ponerla tanto acá o acá. Así. Suficiente. La ponemos. Volteamos. Hacemos así. Y esperamos a que se seque. Una vez que esté listo, ya está listo nuestro broche. No les recomendé ningún tipo de broche para colocar acá, porque ya depende de cada uno qué tipo de broche quieran poner para poder sujetarlo a nuestras prendas. Yo voy a tomar uno súper simple como este y lo voy a pegar justo acá en el centro, así. Y voy a utilizar la misma pega en frío que utilizamos para pegar el fieltro. Vamos a hacer así. Vamos a colocar. Y ya tendríamos listo nuestro hermoso broche. Miren cómo se ve. Este es el resultado. Como puedes ver, es muy fácil de tejer y se puede hacer con diferentes tipos de hilo, como puedes ver acá. Dependiendo del tipo de hilo y del número de aguja que utilices, cambiará el tamaño de nuestro broche. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y darle like al video. Nos vemos en mi próximo tutorial.